tal? ¿Cómo les va nuevamente aquí en Dame el Poder en este programa desde hace 15 años? Hoy no vamos a hablar de política, de economía y de actualidad de la Argentina, pero sí vamos a hablar de un tema que hace mucho que tengo ganas de armar un programa entero, que tiene que ver con la crisis humanitaria y que deberían llamar crisis de refugiados que ocurre en Venezuela. Hoy Vincenzo Pensa Terán, que es Asociación de Venezolanos en Argentina, es el presidente, Susana Ruiz y Carla Fuentes, dos personas que vinieron de Venezuela, pero decenas de miles. Dicen que hay más de 100.000, con documento, y algunos dicen que hay 500.000 acá en la Argentina. Cientos de miles de personas en esta, debería llamarse crisis de refugiados, por toda América Latina, por Europa, Estados Unidos. No lo llaman crisis de refugiados porque estamos muy lejos y no le prestan atención, dicen algunos analistas, como las crisis del África. Le prestan atención a las crisis de refugiados en Europa o a las de Siria, Myanmar, pero no a este caso. Y realmente hace mucho que quiero hablar de este tema. Yo siempre quedé conmovida, sobre todo hace rato que lo hablo desde el punto de vista del análisis político en cuanto a la dictadura, mezclada con narcotráfico y corrupción que está ocurriendo en Venezuela. Pero hay casos que me conmovieron en los últimos tiempos que no están acá. Una chica de 18 años que se llama Wilmar, que trabaja en un lugar donde yo voy siempre, jovencita, y que vino sin la mamá. Vino primero su hermano de 27 años, después vino su pareja de 21, todos consiguieron trabajo, y ahora vino ella de 18 y no tiene a la mamá. Y así veo que está esperando que venga la mamá en diciembre, como tantos de ellos dejan a toda su familia. Es impensable cómo debe estar la mamá en Venezuela, los que tenemos hijos. Qué dolor, qué desgarro, qué desarraigo. Y acá, volviendo a empezar, estaba con su trabajo y así me encontré con un montón esperando que venga su mamá, que la cuida a su hermano mientras tanto. El otro día también iba a un negocio en plena capital a comprar y en la boutique, en el negocio, me atiende una abogada de vendedora, con una dignidad, con una alegría de trabajar. Casi todos los venezolanos que vinieron consiguen trabajo. Que uno a veces se pregunta, que a veces dicen que acá en la Argentina no hay trabajo. Y a veces siempre digo, es evidente que siempre se puede estar peor. Mucha de esta gente, ¿cuánto valora lo que nosotros todo el tiempo protestamos y que realmente la estamos pasando muy mal como argentinos? Sin embargo, es cierto, siempre se puede estar peor y mucho peor está Venezuela. Dios quiera que no terminemos nunca en esa situación, por eso armé este programa para conocer sus historias y para que poco a poco vayamos tomando conciencia. Por suerte, el presidente Mauricio Macri ha hablado de este tema, pero la realidad es que las Naciones Unidas y la OEA no le dan la entidad y la importancia que tiene este drama de crisis de refugiados de Venezuela. Millones de personas que se están yendo, pasan hambre, frío, no tienen trabajo, no tienen nada en el supermercado. No se puede creer. Las historias nos las van a contar después de la pausa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Les quería decir que varios analistas internacionales cuentan y explican que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, alguna entidad internacional, debería organizar esta situación, porque muchos de los países de América Latina están desbordados, pues son cientos de miles las personas. Es fundamental armar un plan
porque realmente es una crisis humanitaria. Gracias por venir. Bueno, Susana Ruiz y Carla Fuentes. Vincenzo, gracias por venir. Vamos por partes. Contanos vos el marco general de lo que están viviendo. Mira, la crisis venezolana, crisis humanitaria o crisis de refugiados, como la podamos llamar o como se nos ocurra llamarla, no es una cuestión sencilla, ¿no? Los organismos internacionales, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, la OEA, hablan de 2 millones y medio de refugiados o de exiliados, de personas que se han ido, y realmente excede ese número. Si tenemos en cuenta que, según los datos que tenemos, que son datos del Estado argentino, que tienen que ver con los ingresos al país, hay casi 500.000 venezolanos en la Argentina. Si en Colombia hay un poco más de 700.000, 800.000, casi 1 millón de venezolanos, ya ahí tenemos 1,5 millones. Vamos a redondearlo. O sea, no podemos hablar de 2,5 millones. Brasil también está desbordada. O sea, América Latina está llena. Y no hay respuestas, hay declaraciones, pero de declaraciones no se vive. Y algunos países están cerrando y no les dan autorización para quedarse. Claro, eso es lo otro, ¿no? Si nos ponemos del otro lado del mostrador, entendemos también que se desbordan los países, que las crisis nacionales también influyen. O sea, un país donde no hay una economía estable se desborda porque no hay trabajo, no hay vivienda, y llega vamos a usar una palabra argentina, malón de gente, pues el país se preocupa, intenta parar. Pero yo creo que la solución no es cerrar, la solución no es prohibir, la solución no es limitar, la solución es llegar a acuerdos, a consenso entre las naciones. La OEA, yo rescato las palabras siempre del secretario general de la OEA, el señor Almagro, pero son palabras, porque del resto los países no terminan de ponerse de acuerdo. Sí es verdad que hacen acciones. Por ejemplo, la Argentina es el país donde más acciones reales estamos viendo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos el tema de la flexibilización de los trámites migratorios, tenemos la convalidación de títulos. Venezuela no tenía convenios con la Argentina. Y estas cosas se hacen de manera bilateral. La Argentina casi lo ha hecho de forma unilateral, pensando en los venezolanos que vienen. El 80% de la gente que viene es profesional. Sí, están trabajando todos, es increíble. Y están trabajando, y muchos están trabajando en lo que no es lo propio. Exactamente, una abogada me atendió en una boutique, sí, maravillosamente. Y feliz de la vida de estar trabajando. Susana, ¿vos de qué trabajás? ¿Cuántos años tenés? Mi nombre es, Susana Ruiz. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Tengo 26 años, tengo un emprendimiento, se llama Su Creativo, hacemos detalles a distancia. Todavía conservo nuestra empresa en Venezuela, somos un equipo de trabajo. Y antes de emprender mi viaje, decidí crear un producto para poder sorprender a todos esos familiares que están en Venezuela, de todos aquellos que están fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, empecé con eso, estando allá. Se está desarrollando aquí y ya logré registrar todo mi emprendimiento, ya tenemos local y ¿Me trajiste esto? ¿Me lo trajiste para Sí, mí? te lo traje. Esto es lo que estás armando, o sea que enseguida te pusiste a armar algo. Sí, antes de venir. Lindo, mirá qué amor con mi nombre, gracias Susana. Vos también te viniste, qué suerte que tenés de poder armar algo de nuevo acá, te viniste por lo que estabas viviendo allá. Exactamente. ¿Tu familia quedó allá? Está en Venezuela. Contanos qué estaban viviendo, qué te empujó tenías todo allá, a irte. Sinceramente, en Venezuela, desde que tengo 17 años estoy emprendiendo. Entonces, algo que tiene un emprendedor es que ve oportunidades en tiempos de crisis. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un emprendimiento, tengo una empresa, tengo que mantener en pie ese emprendimiento, tengo personal, mi familia forma parte de eso. Entonces, estoy dentro de mi empresa. Y yo digo, ¿qué va a pasar si más adelante esto no funciona? Porque sí funciona. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurre este emprendimiento porque, obvio, yo digo, tengo que salir. Porque el día que no funcione, se desploma todo lo que he construido desde hace tantos años y cómo va a vivir mi familia. Entonces, hago desde la distancia para poder sorprender a los familiares desde Venezuela en Argentina y no solo
en Argentina, sino que muchas personas han logrado ver esto y se está haciendo a nivel mundial. Entonces yo dije, bueno, de esta crisis se está haciendo algo bueno, pero está bien, o sea, tenemos que seguir con todo esto. Igual mi familia está allá. Bueno, cuando te dije todo, es tu familia. Es toda mi tu familia. Está allá. ¿Y vos, Carla? Hola, gracias por la invitación. Bueno, llegué hace muy poco tiempo, llegué hace mes y medio a Argentina y sí, toda mi familia está en Venezuela. ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo estabas viviendo para que te empuje a irte y dejar a tu familia? Que es lo que acabo de decir, que es desgarrador. Sí, la verdad la situación está muy crítica. Salí de un momento de desesperación. Me gradué hace muy poco. Trabajaba en varias cosas, soy diseñadora gráfica. Trabajaba en casa, tenía mis clientes, pero no el simple hecho de tener allí ciertos trabajitos era como lo suficiente para poder estar bien económicamente en Venezuela. La verdad, son momentos críticos en los que estamos, familias, por lo menos en mi casa, era muy difícil preocuparnos por la cena, por la comida, por el almuerzo, el desayuno. Habían días difíciles en la que de verdad nos preocupábamos, nos llegábamos a una desesperación en la que no sabíamos qué hacer. Bueno, gracias a Dios podía encontrar clientes con los que trabajaba diseñando y ellos me pagaban con comida, con parte de la cesta básica. Y bueno, allí poco a poco íbamos tratando de organizarnos para ver qué podíamos tener en casa. Pero bueno, allá se quedó mi mamá, se quedó mi abuela, se quedaron mis hermanos. Y bueno, llegué hace poco y en busca de trabajo. ¿Y ellos van a venir? Espero que sí. O sea, tengo que seguir adelante, trabajar y para poder traerlos porque no es fácil. ¿Estás buscando trabajo? ¿Les mandas plata? ¿Les vas a tratar de mandar plata? Sí, estoy en busca de trabajo y bueno, estoy en esas para poderlos ayudar porque por todo lo que fue lo del cambio, lo del bolívar y todo eso, pues bueno. ¿Le estás mandando? ¿Vos estás pagando el pasaje, me dijiste? Sí, estoy pagando el pasaje. Una amiga de mi prima, estoy con mi prima le prestaron una tarjeta de crédito y estamos cancelando el pasaje para que no se nos acumulen los intereses. Esta es la historia que se repite. Vienen primero algunos y después están esperando que vengan los demás. Sí. Familias desgarradas, separadas, divididas. Es dificilísimo vivir. Carla es de región de fronteras, entonces también tiene ese tema de estar ahí en el límite entre Venezuela y Colombia. O sea que, si bien los de Caracas tienen otro sistema de vida, es como más vivible. La gente que vive en la frontera la pasa peor. Todavía peor. ¿Por qué decís que les costaba, no les alcanzaba la plata o no había trabajo? ¿O no hay comida en la góndola, como también me contaron? La verdad, ninguna. O sea, no hay trabajo, no hay comida, no hay nada, absolutamente nada. Hace poco hablé con mi familia y me dijeron que el mercado en Rubio, pues vivo en Rubio, el mercado allí lo cerraron. Lo cerraron completamente, no hay carne, no hay pollo, no hay nada. ¿Qué están comiendo? La verdad no lo sé. ¿Cuánta gente vive ahí, en ese pueblo? No sé. O sea, que es una ciudad grande. No, es un pueblo. Debe tener como 60.000 habitantes. Y el gran supermercado cerró. O sea que es terrible. Claro, se están yendo porque no hay comida. No hay abastecimiento, hay desabastecimiento. Nada. ¿Y en las grandes ciudades también? ¿De más gente todavía? En todo el país está así. O sea, en las farmacias están vacías, los supermercados están vacíos, las panaderías te venden agua mineral. Es una crisis total, Las universidades no tienen profesores, también se quedan sin alumnos. Los colegios están en la misma situación, los profesores se van y los chicos quedan algunos con familias semidestruidas. Y sí, con esto que estamos contando, tu familia, ¿quién le manda plata? Bueno, desde aquí tengo que enviar dinero a Venezuela. ¿Y ellos dónde viven? Estamos en Caracas. ¿Ellos están en Caracas? ¿Bien o cómo están? Si yo no estuviese aquí, en Argentina, no estuviesen del todo bien. Porque primero, mis padres no son profesionales, mi papá es mecánico de máquinas de coser, las empresas han cerrado, las industrias han cerrado y ya no tiene como
cómo generar ingresos. Entonces, claro, yo vengo a Argentina, estoy trabajando, estoy ganando en moneda extranjera y puedo apoyar a mi familia en Venezuela. ¿Tu mamá no trabaja? No trabaja. ¿Te dejan llevar la plata? ¿Entra la plata ya? ¿Te dejan, reciben la plata? ¿Se puede transferir la plata? ¿O se la quedan ahí en el gobierno? ¿O se les llega el dinero que vos les mandás? Lo que pasa es que tengo un emprendimiento. Con este emprendimiento las personas que van a sorprender aquí en Argentina me transfieren en bolívares en Venezuela. Ah, Hay una vuelta. Entonces Claro. yo entrego aquí en Argentina. claro. O sea que lo armaste de manera tal de poder esquivar muchas cosas, porque a mí me contaron muchas de estas personas con las que hablé, y estoy hablando con muchos, de que hasta tienen miedo de dejar sus propiedades, de que se las confisquen las que quedaron deshabitadas, o sea, temores de cosas, de fantasmas que son impensados. No son fantasmas. Porque es que no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Entonces, nadie sabe qué va a pasar. Es un continuo. Venezuela es un país imprevisible. Es un país donde te levantas y no sabes qué va a pasar, no mañana, hoy. No hoy, en una hora. Y ahora, después de la pausa, les cuento antes de ir a la pausa, la abogada que me atendió en ese negocio tan divina, que me acuerdo hasta ahora, terminé comprándole, que no pensaba comprar nada, y me impresionó, trabajando de vendedora, me contaba que estaba la amiga de ella también de Venezuela, que el hermano de la amiga no venía porque tenía una chacra. Y lo que más miedo tenían era de dejar la tierra. Sí. Porque los que no tienen tierra se pueden ir por ahí. Dejar el departamento y tenían miedo que se los confisque, la casa, me contaron ellas. Pero la tierra más miedo le da. Y él quedó clavado ahí con la tierra, la pequeña chacrita. No me acuerdo dónde era. Pero bueno, son todas historias que vengo escuchando y bueno, después de la pausa vamos a seguir con las de ustedes. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, acá seguimos entonces con este programa tan interesante de estas historias de ustedes de vida y que todos espero que tomemos conciencia de lo que se está viviendo y de alguna manera para poder entender y que sobre todo que tomen conciencia las autoridades internacionales, ¿no? Desde cada uno de su lugar. Hay gente que está acampando, me contaba mi hijo, que había estado en la frontera, en carpas, filas de cuadras y cuadras al país vecino, a Colombia, a Ecuador, ¿no? Que a veces tardan para poder entrar. Es terrible lo que se está viviendo. Me estaban diciendo fuera de cámara el tema de la inseguridad. ¿Qué me contabas? Sí, la verdad la inseguridad está devastada. Dentro de mi casa, pero en la ventana, pasó un chico y me robó el teléfono. Me lo robó, me lo quitó de la mano y salió corriendo. Y no es tanto eso, sino por lo menos lugares donde normalmente la localidad o el barrio era sano, era tranquilo. Ya hoy en día es la inseguridad completa. O sea, ya da miedo salir a las 7, 8 de la noche. ¿Y ustedes qué vivieron? ¿Vos también estuviste? Sí, claro. Bueno, en el local en Venezuela, que está en El Paraíso, en Caracas, viví la experiencia de ver a la Guardia Nacional en contra de los venezolanos que estaban protestando. Eso fue lo último que yo viví antes de venir, justo 2 semanas antes. Y para mí eso fue lo peor que me pudo haber pasado, a dejar todo eso que construí, a mi familia, viendo cómo pasaban los militares con armas de fuego, lanzando bombas lacrimógenas a nosotros mismos, que estábamos caminando tranquilamente,
ver a mi sobrina pequeña correr, ver toda esa situación y emigrar. Saber que quedarte, ver esa incertidumbre, esa zozobra, para mí eso fue devastador. Ver también a las personas saqueando. Yo tuve que quedarme toda la noche en mi negocio y mi familia me decía, vente. Y yo le decía, no, o sea, yo tengo que quedarme aquí, porque estaban saqueando por toda la avenida Páez del Paraíso. Entonces tenía que trabajar con todo mi personal, con Gabriel, con Georgina, escuchando todo lo que estaba pasando en la calle. Entonces la gente dice, no pasa nada, están exagerando. No estamos exagerando. Tienes que vivir la realidad. Tienes que entender que en Venezuela hay una crisis y nadie está haciendo nada. Nosotros hablamos, nosotros nos expresamos, decimos todo lo que sentimos, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la solución? De verdad, los venezolanos estamos desesperados y de verdad queremos buscar una salida para regresar con nuestra familia. Es difícil, de verdad es difícil tener que tomar la decisión de dejarlo todo, porque es la verdad, lo dejas todo para empezar de cero. Y de verdad felicito a todos esos venezolanos que toman esa decisión, porque es de valiente, ser valiente, y el venezolano es valiente. Y sí, pero este hombre va a ser difícil que alguien lo saque. Es un dictador, está tomado por el narcotráfico, ex generales todos, con muchísimo poder, con la impronta militar. Todo no es fácil. pasa, tarde que temprano la justicia Cayó el llega. imperio romano, Cayó el no imperio va a caer romano, Maduro. Cayó Jerusalén, Cayó. cayó Babilonia, Cayó. cayeron todos. Cayeron todos. Esperemos que esto caiga pronto. El poder pasa, el tema es que se lleva la vida en el interín. Sí. Se pasan los años. Es muy triste, es muy triste. Yo salí de Venezuela hace 15 años. O sea, yo a veces me siento como un observador internacional, ¿no? O sea, como hace 15 años que salí, la situación era otra, pero cuando voy a Venezuela, o sea, yo digo, ¿pero qué es esto? Me contaste un día que te pidieron los papeles y vos te Sí. querías que era contarlo Ah, rápido. Eso Sí. fue, yo digo chistoso, pero fue tétrico. Sí, es ¿no? terrible. Yo iba de mi pueblo o de mi ciudad a otra ciudad y en un control del ejército me pidieron documentos, mostré el documento y me dijeron bájese. Era muy extraño porque, o sea, yo mostré mis documentos venezolanos, pero ellos sabían que yo tenía documentos que no eran venezolanos. Tenía mi documento argentino. Le digo, ¿pero por qué me baja? Bájese. Bájese. Y me empieza a preguntar un soldado, un sargento, 27, 28 años, cosa que me parecía muy extraño, muy joven para ser sargento, pero era sargento. Me empezó a pedir, a hablar y tal, con mucha violencia en principio. Y yo también me enojé, le dije, pero usted no tiene derecho a bajarme. Sí, ¿cómo que no? Pues yo soy la autoridad, ¿qué tal? Bueno, y me hizo caminar, me alejó del micro. Y me preguntó, en Argentina, ¿qué ganan? ¿Dólares o pesos? Yo le digo, pesos. Yo digo, Dios mío, ahí te me va a pedir plata. No, pesos. Me decía, ¿y usted hace cuánto está allá? Le digo, hace 14, eso fue hace 13 años. Y me dice, le digo, a ver, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué quieres? Ya me empezó a hacer enojar. Me dice, cállese. Pasó un compañero de él y le dice, no, este que va a tema de documentación. ¿Qué tema de documentación? Estaba asustado, de verdad que ya me estaba empezando a asustar. Bueno, nos sentamos 45 minutos, porque ¿cómo terminó esto? Me dice, por favor, no se enoje, yo quiero saber cómo me puedo ir de Venezuela. El guardia. El guardia. ¿De la aduana era? No, ¿Policía de frontera? No, era la Guardia Nacional, estos mismos ¿Qué que en Caracas disparaban. Y le decía, pero bueno, ¿cómo que te quieres ir de Venezuela? Si ustedes son los que están bien, me dice, no, son los oficiales. O sea que han visto de todo. Hemos visto de todo. Han pasado penurias de comer, agresión y muerte, porque mataron a alguien cuando estabas ahí. Sí, disparándole al pueblo, de los que vemos por televisión. Sí, Vos sí. estabas ahí en esas cosas que nosotros vemos. Sí, tenía que estar. Vivía en el paraíso, tenía Qué que verlo bárbaro. todo. Tenía que ver las tanquetas como pasaban, escuchar las explosiones. Las niñas tenían que esconderse detrás de los muebles, o sea, no hayas qué hacer. Carla, ¿y tu familia mientras tanto, que no le estás pudiendo mandar plata, qué hacen? ¿Qué te dicen? Pues bueno, la verdad, en casa se quedó mi hermana y mi cuñado. Y bueno, ellos allí tenían una empresa pequeña de surtir queso.
Con eso se estaban ayudando mientras. Ya hoy, hace una semana, quien surtía el queso, pues ya no les puede surtir porque el gobierno quiso que vendieran ese queso a precio regulado. Lamentablemente tuvieron que cerrar lo que ellos tenían en esa empresa o mini empresa. Y hoy, pues bueno, lo que mi hermana pueda trabajar y lo que mi cuñado pueda trabajar, porque mi mamá no trabaja y mi abuela ya es ¿De una qué mujer. trabajan tus hermanos? Mi cuñado trabaja en una tasca, en un restaurante, y mi hermana, pues allí a veces salen cositas como alisados, cabello. ¿Y cuánto cobra un sueldo por mes? Porque la otra cosa que me impresionó es la miseria que se gana y lo que cuesta vivir. ¿Cuánto ganan? La verdad, no sé ahorita cuánto están ganando, porque Son El sueldos sueldo miserables. mínimo, No, pero era sueldo- miserable, pero ¿cuánto eran el unos sueldo dólares? mínimo es de 1.800 bolívares soberanos. Soberano. Bolívares Nuevo- soberanos que vienen a ¿Eso ser en cuántos dólares? dólares. 3. eran como $3, calculando. ¿$3? Como $3. ¿3 aproximadamente. dólares No por sé, mes? Por mes. A ver, la empresaria tiene acá La su... empresaria. $3 por mes. Vos sabés que yo lo había escuchado, pero no lo podía creer. Lo había leído. Sí, Porque, y que, o sea, no podés comprar nada. nada, absolutamente nada. Bueno, No la sé. cuestión es que... 19 dólares. 19 dólares por Hoy. mes. ¿Mercado oficial? No. El paralelo. 19 dólares por Today. mes. 19 dólares Ah, por bueno, mes. está mejor. Está mejor. Antes era 3 dólares. Y hay mafias, yo también me contaron, de que van, agarran todos los supermercados y los Especulación, revenden, sí. ¿no? Como fuerzas paralelas. Hay Eso también me lo devaluación. contaron. ¿Eh? Hay devaluación, hay especulación, hay déficit fiscal. Venezuela está devastada. Bueno, yo les agradezco mucho haber estado acá y la idea es esta, ¿no? Que todos los argentinos los estamos recibiendo, por lo menos yo, creo que muchos, con mucha apertura, con unas ganas de ayudar y que esperemos que esto pase y que ningún otro país tenga que vivir eso de América Latina. No, por favor. Si me permites un poquito Sí. hablar Sí, de la un minutito, ya asociación. termino. Un minutito. Bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos ayuden. O sea, la Asociación de Venezolanos está para ayudar a la comunidad venezolana, pero necesita la ayuda de todos. Nosotros no recibimos ninguna subvención de ningún Estado, ni del Estado argentino, menos del Estado venezolano. Pero sí, cualquier gesto en ropa, en alimentos, Porque lo a que su vez puedan. ayudás a los venezolanos. Claro, con eso ayudamos. Gracias, gracias. Yo me despido hasta la próxima semana. Ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao.